Esta es la torre de sonido Samsung MX ST50B. Tiene la particularidad de que puede ser utilizada tanto conectando directamente el cable a la red eléctrica, como también puede ser utilizada con la batería que incluye. Dentro de la caja, por supuesto, vas a encontrar el control remoto, el cual es también el manual de usuario, la tarjeta de garantía, por supuesto también el cable de energía que sirve para alimentar directamente a la torre y también para cargar la batería, y por supuesto vas a encontrar la torre de sonido. En la parte posterior, como te he mostrado, cuenta con este agujero que sirve para agarrar la torre de sonido y poderla manipular mucho más fácil. Esta torre de sonido tiene un peso total de 11,94 kilogramos. En la parte posterior debes tener en cuenta que debes levantar esta especie de tapa para poder acceder a todas las entradas o inputs que posee esta torre de sonido. Posee, por supuesto, una entrada para conectar una memoria USB y reproducir directamente canciones a través de los archivos que guardes en este dispositivo externo. También podrías conectarle un micrófono en caso de que así lo quisieras. Pero debes saber que no cuenta con entrada para cables digitales ópticos. Es importante destacar que esta torre de sonido tiene este botón que dice Group Play, el cual sirve para que esta torre de sonido se pueda emparejar con otras torres de sonido de la marca Samsung y así, por supuesto, amplificar más la potencia de sonido general de la fiesta o reunión que quieras animar. Es también importante mencionar que esta torre de sonido tiene resistencia al agua con certificación IPX5, la cual la puede proteger contra salpicaduras en caso de que, por ejemplo, haya una llovizna y la tengas ubicada, por ejemplo, en tu patio. Pero obviamente no va a resistir si la introduces dentro de una piscina, por ejemplo. Para emparejar algún dispositivo Bluetooth, bien sea por ejemplo tu smartphone o tu Smart TV, simplemente oprimes este botón una sola vez y entonces comenzará a parpadear como estás notando en este momento. Luego te vas a tu dispositivo, en este caso como ejemplo utilizo un smartphone, y te vas al apartado de Bluetooth y buscas, te vas hasta la parte de abajo, hasta donde dice MX ST5B y lo seleccionas. Algunos botones, o por lo menos los principales, los incluye la torre de sonido en la parte alta, pero para mayor variedad, por supuesto, tendrías que utilizar el control remoto. O también puedes descargar la aplicación Samsung Torres de Sonido, la cual es compatible con dispositivos que tengan Android o iOS como sistema operativo para que todo sea mucho más fácil. El cable de energía lo debes conectar bien sea para cargar la batería o para utilizarlo directamente con la red eléctrica. Si el botón que estás viendo en este momento parpadea en color verde, quiere decir que la torre de sonido está cargando la batería, pero al mismo tiempo puedes utilizarla directamente con la energía que provee el cable conectado directamente al toma de corriente. Es importante mencionar que de acuerdo al manual, el tiempo de carga de 0 a 100 es de aproximadamente 3 horas y media. La duración de la batería es de aproximadamente 18 horas. Obviamente eso depende del volumen como tal, o de cada canción, o de los bajos, de las luces LED de la torre de sonido. Y el consumo general de energía aproximado es de 65 watts. En este caso el bombillito de la batería no está parpadeando porque he desconectado el cable de energía de la red eléctrica. Eso indica que la torre de sonido estaría funcionando con la batería interna. Así, alumbrando en color verde indicaría que la batería está entre un 30 y 98% de carga. Si alumbrara en color rojo indicaría que la batería estaría a menos del 30% de la carga. Y si alumbrara en color azul indicaría que la batería estaría a más del 98% total de la carga. Otro dato muy importante que debes saber es que la potencia utilizando la torre de sonido solamente con la batería sería de 90 watts,
pero si lo conectas directamente a la red eléctrica, la potencia incrementa hasta 240 watts. Por supuesto, estaríamos hablando de potencia nominal de salida en cuanto a sonido. También debes saber, y aunque parezca obvio, que los comandos desde el control remoto solamente funcionan cuando apuntas a la parte de arriba de la torre de sonido, porque si apuntas, por ejemplo, como te muestro aquí, a los parlantes, no van a funcionar. Entonces recuerda que debes apuntar a la parte de arriba de la torre de sonido con el control remoto para que los comandos puedan funcionar. También debes saber que mientras la torre de sonido está encendida, puedes conectarla o desconectarla de la red eléctrica cuantas veces quieras. Lo que debes saber es simplemente que al conectarla, obviamente la potencia, como ya te mencioné, incrementaría a 240 watts, y al desconectarla automáticamente y de forma gradual, más o menos entre 2 y 3 segundos, se nota la disminución de la potencia de sonido y se supone que sería de hasta 90 watts. Aquí te voy a dejar una prueba conectándola y desconectándola para que notes el cambio en cuanto a la potencia que se genera de forma automática. Entonces sí, el volumen de la barra de sonido incrementa automáticamente al conectar el cable de energía y también decrece al desconectarlo. Vamos a hacer una prueba. Ahora bien, los bombillos LED que observas en las partes laterales de los parlantes cambian dependiendo de cada vez que oprimas el botón Light ubicado en el control remoto o en la parte de arriba de la torre de sonido. Cambian en este orden: modo ambiente, modo party, modo dance, modo Thunderbolt, modo Star, y también por supuesto las puedes apagar si no quieres que simplemente alumbren y solamente quieres que suene el audio que quieras reproducir sin que los LEDs se iluminen. También tienen modos de sonido que irían en este orden: Party, Standard, Hip Hop, EDM, Rock, Latin, House o Reggae. También puedes optar por oprimir el botón Bass o bajos para precisamente incrementar la potencia de los bajos, o simplemente lo oprimes de nuevo para quitar la potencia de los bajos. Y también puedes oprimir el botón DJ para agregar algunos efectos y también para aumentar o disminuir la intensidad de esos efectos. Aquí te voy a dejar una prueba. También noté que pude emparejar dos dispositivos al mismo tiempo a esta torre de sonido, pero no se puede reproducir al mismo tiempo el audio desde los dos dispositivos. Es decir, esto quiere decir que si por ejemplo reproduzco un video de YouTube o un archivo MP3 desde el dispositivo de la izquierda, entonces automáticamente se pausaría lo que tenga reproduciéndose en el dispositivo de la derecha y viceversa. Como ya te mencioné, también puedes reproducir archivos desde, por ejemplo, una memoria USB, y en ese caso la memoria la reconocería de forma automática, y en el control remoto encuentras los botones para irte a las carpetas
de la memoria USB y reproducir el contenido que tengas en ella. Para terminar, simplemente quiero decirte que es una barra de sonido que me parece que en cuanto a diseño está bien, es muy bonita, muy ergonómica, tiene un buen agarre, las luces LED pueden ser un buen complemento para fiestas o reuniones, la potencia aún utilizándola solamente con la batería me parece suficiente para un apartamento o una casa pequeña o mediana, y conectándola directamente a la red eléctrica la potencia incrementa notablemente y puede ser suficiente para la gran mayoría de usuarios para utilizarlo para animar una fiesta, o también por supuesto se puede sincronizar con televisores para ver series o películas, entre otros programas. Es probable que con el precio que tiene esta torre de sonido consigas otra de otra marca mucho más económica, pero no sé qué tal sea el rendimiento de otras marcas. Te puedo decir que el rendimiento de esta torre de sonido en cuanto a fidelidad, nitidez y potencia me pareció que está más que bien. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.